Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos al último programa de Super Padres Buscando Respuestas. Hoy hemos tenido un resumen para ustedes de la información más importante durante estos 32 programas, estas 2 temporadas de Super Padres Buscando Respuestas, y queremos compartirlas con ustedes para dar inicio a este 2022 recargados con información importante, relevante y poder hacer algunos cambios en nuestras vidas para lograr hacer así, como nuestro título dice, Super Padres. Bienvenidos. Nuestro primer programa tiene que ver con la tecnología y el tiempo que deben estar nuestros hijos en los juegos, los famosos juegos. Nuestra invitada fue la Magister Yamilet Quichimbo y recordemos un poco de estos puntos importantes para ponerlos en práctica. Hay que estar siempre alertas, no dentro de una desesperación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ese adulto de 27 años al interlocutar con el menor le dice, ¿cómo eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Empieza a brindar más información. Y mucho que no hemos debe. tenido en el año antes de pandemia, justo al finalizar el año para que inicie la pandemia, se conoció de 52 casos por juegos de menores de 9 años con conflictos de que les hicieron desnudarse y tomarse fotos. Y que se ejecutó chantajes. Y todo eso fue a fiscalía. Ella nos invita a estar alerta con nuestros hijos, monitorear qué están jugando y darnos el tiempo para saber más de los juegos que a ellos más les gusta, por ejemplo. Y al estar alerta también, un tema que como padres debemos prevenir es el acoso escolar. Esto es lo que nos recomienda la psicóloga Paola Alvarado en nuestra entrevista. Hay algo muy importante, ¿no? Los niños, las niñas son como una esponja que absorben todo lo que ven en la casa. Si en la casa ven que mamá o papá son agresivos, esas son las prácticas que van a llevar no solamente a la escuela, sino donde se encuentren. Entonces, identificar y ser responsables emocionalmente, qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas, qué es lo que van a replicar, y mantener una comunicación asertiva, adecuada, con ellos para conocer un poco más allá, ¿no? Actualmente con el uso de la tecnología por el COVID-19 como que nos estamos alejando un poco de esa comunicación en el desayuno, de esa comunicación cuando nuestros hijos vienen de la escuela, porque decimos, no es necesario porque aquí estaba recibiendo clases, aquí nomás en el cuarto de él o de ella, pero sí es necesario tener estos espacios de conversación y de comunicación y sobre todo, si nos llegamos a dar cuenta, sabemos o descubrimos que nuestro hijo o hija es el victimario, no etiquetarlo. Okay, primer punto, no etiquetarlo con que, ay, ¿por qué eres malo? Tú eres así. Porque las palabras tienen poder, ¿no? Aparte que, bueno, a veces los papás cuando se enteran de eso les dan una paliza, los tratan mal y terminan siendo agresores también. Y terminan siendo agresores también, ¿no? Como digo, ¿no? Los hijos son la esponjita, absorben, ¿no?, lo que ven en la casa. Y qué importante que es la comunicación con nuestros hijos. En el programa número 12 sobre qué influye en la formación de la personalidad de nuestros hijos, hablamos con la psicóloga Andrea Chamba. Ella nos resalta la comunicación como una herramienta fundamental. Veamos. Y primero que nada, nosotros como padres nunca nacemos ni tenemos un manual para nosotros criar a nuestros hijos. Siempre van a venir cambios, cada uno tiene su forma de criarlos, de inculcarle valores, pero este día yo sí quiero dejar un mensaje claro. Lo importante es crear a un hijo con amor y firmeza. Mantenerse firme en cada una de las normas y reglas que uno establece dentro del hogar. Y si mamá quizás hoy castiga, papá no se tiene que meter en ese castigo. La comunicación entre padres es súper importante, porque si llegamos a acuerdos, a compromisos en nosotros como pareja, nuestros hijos van a ver esos cambios. Y ellos van a decir, no, papá y mamá están muy sincronizados, muy de acuerdo, y ellos son ese reflejo de nosotros. Si ellos nos ven, por ejemplo, a nosotros como padres que tenemos ese cariño, ese afecto, ese respeto,
que los dos por igual hacemos las tareas del hogar, estamos criando pues ese niño que en algún momento cuando él crezca, cuando él tenga una familia, va a ver en realidad que sí, que mi papá hizo eso y yo voy a ser el reflejo y el ejemplo de mi padre. Pero si al contrario, no, ni papá ni mamá tienen una norma ni una regla, no se dedica ese tiempo, ese espacio, tiempo de calidad que es muy importante, porque quizás a veces decimos, no, el trabajo no nos permite estar con mi hijo, pero siempre hay un tiempo de calidad y un espacio para dedicarles a ellos. Aquí escuchamos tiempo de calidad y es definitivamente lo que necesitan nuestros hijos. Muchas veces tenemos situaciones que nos irritan y que nos permiten hacer las cosas no con amor, sino más bien con estrés, con ansiedad. Por ello debemos trabajar en nosotros. Esto es lo que nos indica la Magister Julie Delgado en nuestro programa sobre cómo manejar la paciencia. Una persona que todo le parece mal y que todo señala y que todo siempre le ve el pero, es una persona herida. Una persona fosforito y que explota la primera es una persona herida. Entonces yo siempre les invito a los papás, miren, lo más importante es sanar mi propia historia. Yo sé que la gran mayoría de nosotros venimos de una infancia en la cual nos educaron desde la violencia, ¿no? Y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. Eso no significa que nuestros papás no nos amaban y nos aman profundamente, pero ellos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían en ese momento. Hoy conocemos nuevas herramientas, tenemos nuevos recursos para poder educar sin violentar a nuestros hijos, sin caer tampoco en la permisividad que es el otro lado. Entonces, lo primero que yo hago es, soy una persona herida, mi mamá es una persona herida, mi abuela fue una persona herida, sano, perdono, sintonizo, me encuentro, me amo, porque desde ahí viene primero el cultivar la paciencia, desde sanarme a mí misma, el cultivarme, el siempre estarme cuidando, que eso es importante, porque claro, a veces llegamos como a explotar porque no nos cuidamos, ¿no? Porque estamos que el tema de la pareja, los hijos, el trabajo, el tema online, el tema de la casa y de las tareas que tengo que hacer y de las deudas que tengo encima. Entonces como que claro, las mamás llegan a un punto donde mamás y papás, claro, ya no pueden más y lo que haces es explotar, y los que más suelen pagar los platos rotos son los niños. Son los niños con quienes nos podemos desahogar, porque tú no te puedes desahogar con tu jefe. Imposible. Tú no te puedes desahogar con tu vecina, tú no te puedes desahogar con otra persona, y tus hijos que están indefensas de manera inconsciente, nos desahogamos sobre ellos. Definitivamente debemos de sanar cambiando nuestros lentes y mirando con compasión a los demás. Y es realmente un proceso de preparación que los invito a que lo podamos hacer, de podamos sumar y podamos entender que sí se puede, que sí podemos sanar. En el programa 25 hablamos de cómo afectan las peleas entre padres a nuestros hijos. El psicólogo Rosenberg Lambert nos dejó un mensaje que me resonó. Importante, escuchen. Dentro de una relación de pareja, una familia, las discusiones se van a dar. No es algo que de pronto tenemos que satanizar, pero es algo que nos ayuda a mejorar también como familia y como pareja. Pero sin embargo, cuando estas discusiones ya son muy frecuentes, son intensas, ya va a tener un impacto obviamente en nuestros hijos. Recordemos que la función básica que tiene todo ser humano es el instinto obviamente de salvarse, ¿verdad? Entonces, eso instinto, ese reflejo que tenemos, pues, cuando no estamos en ese ambiente seguro, que se supone que debe ser nuestro hogar, nuestra familia, y son ellos quienes son las figuras que nos repercuten amenazas, obviamente nuestro sistema automáticamente va a ponerse en un mecanismo de defensa, o huye o ataca. No sé si de pronto cuando recordemos o hemos sido presentes de una discusión, a veces los niños pues huyen, corren, a veces se esconden debajo de la cama, se van detrás de un armario y se empiezan a tener sustos. Eso es uno, pero también sé que hay, o sea, por lo que hemos pasado, claro, ¿no? Sé que hay reacciones en donde hay niños que quieren que los padres se separen. Ese es otro tipo de consecuencia que a veces en psicología como que dicen, se llama un chivo expiatorio, el hecho de que el niño o nuestro hijo automáticamente toma un comportamiento inadecuado con la finalidad de llamar la atención. Y eso es como un mensaje de decir, mamá, papá, no más discusión. Yo estoy acá, y es de pronto un comportamiento que empieza a saltar en los muebles, de pronto empieza a romper cosas, a pegarle al hermano, y es como para decir, para ahí, no quiero más, me asusta eso que veo. Y hablando un poco del divorcio, una decisión muy difícil en los matrimonios, en el programa número 14 con la Magister Andrea Cueva nos habló de este tema. Escuchemos.
Nuestro legado familiar, porque eso es lo que decían antes, ¿no? O sea, te casaste y es verdad, ¿no? Uno se casa con esta convicción de no separarse, de no hacer un divorcio, porque esa es nuestra mentalidad, ¿no? Bueno, hay casos también de casos que dicen, bueno, me caso y hay el divorcio, ¿no? Pero la situación es esta, uno se casa siempre con este anhelo de formar una familia, este anhelo de en realidad estar junto con esa persona y formar en realidad un hogar. Entonces, al momento de que se da esto, o sea, siempre es la excusa, y digo excusa porque a veces es, estoy mal, siempre hay queja diariamente. Nos vivimos quejando. Así es, nos enfermamos absolutamente, y siempre es la queja, la misma queja, ¿no? Y no nos terminamos divorciando, no hay esta situación de ponerle un fin, un hasta aquí. Y entonces, ¿por qué? Porque por mis hijos, ¿no? Es que mis hijos, bueno, y hay muchas situaciones, ¿no? Esta persona puede ser que no tenga una situación económica estable, entonces como hay un padre que puede solventar, se queda por la situación económica. Puede ser también que crean que la situación de la separación haga que, como usted hace un momento lo mencionó, pensamos que haya este divorcio, y sea también con los hijos. Entonces, no, prefiero no quitarle el padre a mis hijos. Entonces postergamos en realidad esta situación de la separación, y en realidad lo que hago es hacer que este niño perciba que está bien estar ahí como normalizando una conducta que no es adecuada. ¿A qué me refiero con eso? Es el hecho de poder incluso, eso se va reflejando en las relaciones sentimentales luego con los hijos. Los hijos se van dando cuenta y creen que uno tiene que aguantar todo, ¿no? Incluso golpes, maltrato físico, maltrato verbal, porque es que así lo percibí en casa. No es que me dijeron apréndete la lección, pero sí lo percibí, lo vi, lo normalicé. Y entonces yo pienso que eso está bien, que esas relaciones que ahora, como estamos escuchando en el medio, le decimos tóxicas, ¿no? Ajá, Estas relaciones relaciones así, que no son sanas, nada sanas. Lo que pasa es que las normalizamos y pensamos que están bien, porque así vivieron mis papás, porque así hay este entorno en el que yo me crié, y está bien, y yo estoy bien. Es normal, o sea, lo vemos, claro, nos vemos normal, como una parte de esto lo pasó mamá, esto lo pasó papá, yo ya lo vi y ya lo viví, Sí. Y es Como aceptable. que lo puedo también, claro, lo puedo yo seguir asimilar y lo puedo seguir repitiendo en mis patrones transgeneracionales. O sea, y esto mismo voy haciendo que lo vean mis hijos. O sea, no hay un amor propio, no hay el amor por la otra persona. Entonces, todo este tipo de situaciones son como consecuencias de todo esto que postergué. Definitivamente son decisiones que muchas veces se deben tomar para bienestar de todos en el hogar. Un tema que también tratamos en los primeros programas de Super Padres fue sobre los mitos y verdades sobre los adolescentes, con la magíster Amelia Sánchez. ¿Cómo actuamos ante situaciones con nuestros hijos? Veamos. Que la adolescencia sea acompañada, que no los dejemos solos, que ellos sientan que estamos a su lado, que los escuchamos, que los entendemos, y que esa escucha activa sea más de visualizarlo, más que de juzgar, de entender cómo es su proceso y de llevarlos de la mano. Y referente a los adolescentes también, hablamos en el programa número 26 con el psicólogo Josías Tenesaca con respecto a la ansiedad. Veamos qué nos aconseja él en esta etapa. Nos enfrentamos a dos cosas muy particulares. La primera es la relación con el otro. La pareja, los amigos, el entorno, las influencias, mis artistas favoritos, las profesiones, etc. Y la otra es el encuentro con la sexualidad. Hay un segundo llamamiento de la sexualidad en la adolescencia, donde ya tengo que saber qué hacer con la vida sexual mía y el otro con el que me encuentre. Entonces, estas situaciones pueden ser angustiantes también en un adolescente, ¿no? En la iniciación en la sexualidad, tener una pareja, ver qué se puede hacer ahí, lo que pasa con mis padres y la pareja, una situación que puede tornar un poco compleja, ¿no? Entonces, esas características hay que tener muy en cuenta, pero sobre todo, como lo mencionaba, los padres tenemos que tener mucho la escucha, ir escuchando qué es lo que está pasando, porque esas sintomatologías ellos las ponen ahí en la mesa para que uno se dé cuenta y sepa qué hacer. La sexualidad fue otro tema que hablamos con la psicóloga María Villamagua. Ella nos habla de puntos importantes para hablar de este tema con nuestros hijos. A veces los niños son como que no tienen filtros, o sea, ellos van directo a lo que escucharon,
van y lo dicen como tipo periquitos. Entonces, por eso es importante que nosotros también en esta situación, primero, o sea, lo principal es tratar de actuar con normalidad, o sea, no sorprendernos, no quizá tener esa reacción de que, oye, a ver, muchacho de miércoles, ¿de dónde sacaste esa palabra? ¿Quién te contó? Actuar así como con una, digamos, con una reacción muy agresiva o quizá molesta, porque desde ahí ya empezamos a limitar al niño a pesar de que sea pequeño. Luego él se lleva esta idea de que, ay, le pregunté esto a mi papá y creo que estuvo mal, entonces nunca más en la vida le voy a volver a preguntar porque quizá me vuelve a regañar. Entonces, en este momento lo principal es actuar como con toda la normalidad. Y lo segundo que se debe hacer en esta situación es considerar, pues evidentemente, la edad del niño que me esté preguntando. Es decir, si es un niño muy pequeño, ver de dónde sacó esta idea. O sea, quizá desde dónde vio, no sé, vio una película o escuchó en la radio o escuchó o bien en el internet. Hoy en día tenemos una pequeña herramienta que es a la vez muy beneficiosa y a la vez también muy peligrosa, que son los celulares y que son las computadoras y que es el internet en general. Porque ahí los niños también pasan, a veces pasa que los papitos, por ejemplo, se me ocurre para un ratito dejarlos distraídos o que no hagan alguna travesura mientras yo estoy haciendo algo, cogen mi teléfono, entonces ahí empiezan a buscar, o sea, y a veces sin querer se encuentran con información que no es para ellos. Entonces de aquí nace la duda que puede surgir, digamos, en ese momento. Pero lo importante en este caso, como les digo, primero es actuar con normalidad, segundo, indagar de dónde salió esta curiosidad o por qué mi hijo tiene esta curiosidad en ese momento. Para partir de eso, ver cómo yo puedo abordar este tema, porque si es una curiosidad momentánea, es decir, que el niño vio en una película y vio la palabra y me la repitió, como les digo, como periquitos, o sea, me repitió la palabra sin entender ni siquiera qué significa, entonces yo tengo que entender que, por ejemplo, en esa situación yo tengo que hablar con mi hijo en la edad que él esté y tener en cuenta que esa edad es fundamental para yo determinar qué tema puedo hablar, porque, por ejemplo, si es un niño, ¿qué se me ocurre? De 3 añitos que me viene y me pregunta porque escuchó, o de 4 añitos, me escuchó mamá, ¿qué es el sexo? Y yo me quedo ahí como que, ¿y ahora? ¿Qué le digo? O sea, entonces es como que indagar en esa duda. Y yo digo, bueno, es muy pequeño él todavía como para que yo le empiece a dar la charla o el sermón de que, bueno, el sexo son las relaciones, bla, 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 y empezarle a dar todo el tema que quizá él no me va a entender. Entonces, como les digo, lo fundamental es identificar la edad, de dónde nace la duda, actuar con normalidad y darles la apertura para entender. La hipersexualización fue otro de los temas que tratamos en Super Padres y este es el mensaje que nos dejó, muy importante, la psicóloga Gabriela Pérez. Respetemos, ¿no? Hay muchísimas formaciones en crianza respetuosa. Hay muchísimas formaciones que sí podemos hacer como padres y algo muy cierto que comentaste, Cintia, es de que no nacimos con un manual, ¿no? No nacimos con el conocimiento para poder hacer padres, pero es muy importante tampoco no quedarnos así, mira. De brazos cruzados. No he nacido con el manual manual y perfecto, pero ya. No, ahora hay muchísimas formas de podernos educar. Hay muchísimos profesionales que incursionan en esto de la crianza respetuosa. Hay muchísimos profesionales que trabajan. Elija el que sea su gusto, el que esté a su favor, el que usted crea que puede aprender y edúquese como padre, ¿no? Edúquese como madre, edúquese como cuidador, porque muchas veces lo que estamos con los menores de edad no somos papá y mamá, sino es la niñera, o es la persona, o es la abuelita, por ejemplo, o es un tío, o alguien que está a cargo de un menor de edad. Entonces yo siempre digo, la preparación tiene que ser algo fundamental e importante, ¿no? Aparte de eso, cuando tenemos la información sabemos, ¿no? Ya nos iniciamos en que es muy importante respetar las etapas de desarrollo de los chicos, como lo comentaba, ¿no? No tenemos por qué adelantar, no hay apuro. Yo siempre digo, no hay apuro, tratemos de disfrutar cada etapa. El último programa, el número 32, con el que estuvimos con la Magister Angie Sosa, hablamos sobre los problemas de aprendizaje. Este mensaje de aceptación debemos de tomar muy en cuenta. Veamos. Que los padres deben de estar muy pendientes de sus hijos desde pequeñitos. Brindarle la mayor oportunidad de aprendizaje que podamos en todas sus áreas, estimular todas sus áreas, sensorial, emocional, social, de lenguaje, cognitiva, motriz, entre otras. Y sobre todo, si el niño ya presenta este tipo de dificultades, no enfocarnos en lo negativo, sino en lo positivo. Él puede ser malo en matemáticas, en el cálculo, pero puede ser un buen deportista, un buen artista, un buen músico, entre otras características. Entonces, es necesario que el padre primero acepte al hijo que tiene, porque actualmente los padres tienen hijos como que es un proyecto, pero un hijo no es un proyecto. Tú puedes hacer los planes que quieras, que a tal edad se gradúe, que siga tal carrera, que sepa esto, que haga lo otro, pero no es así. A veces los hijos nacen o se presentan estas dificultades que debemos de primero
aceptarlas y ser el apoyo principal para ellos. Y aceptar las cosas más positivas que negativas. Enfatizar en sus fortalezas y no más en esas debilidades que muchas veces los niños lo asumen como tal y ellos mismos se limitan a ese desarrollo que quizás lo pueden superar y ser personas exitosas y de bien, a diferencia de asumir esa carga negativa de que él no va a ser capaz, de que no lo va a lograr y luego los problemas a futuro que ya son evidentes. Definitivamente han sido 32 programas maravillosos en donde hemos podido aportar en sus hogares y asimismo en el mío para hacer cambios que realmente necesitamos mejorar como padres. Los invito en que los próximos programas, en los programas del 2022, nos puedan hacer preguntas. ¿Cuáles son esas necesidades y esas inquietudes que ustedes como padres tienen? Siempre estaremos gustosos de tener a alguien aquí en nuestro escenario para hablar de temas de interés, que solamente a nosotros como padres, a los tíos, a los abuelos, nos interesa para fortalecer la crianza, la formación y la educación de los más pequeños de casa. Nos vemos en un próximo programa y no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube y ver nuestros programas en vivo vía Facebook Live, todos los jueves a las 16 horas. Nos vemos el próximo año. Chao, chao.